Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül fueron vistos tomados de la mano en un lugar inesperado, y las redes estallaron. ¿Reconciliación oficial? Todo indica que sí. La actriz ha sido vista más serena y feliz que nunca, y según una fuente muy cercana a Neslihan, por fin ha encontrado la paz a su lado. Todo comenzó con una simple fotografía. Captado saliendo de un restaurante en Bodrum, en una noche privada, Burak y Neslihan no intentaron ocultarse. Caminaban tranquilos, sin gafas oscuras ni capuchas, como una pareja que ya no necesita esconder lo que siente. Las imágenes, compartidas por una fan anónima, mostraban a Burak tomando la mano de Neslihan mientras ambos sonreían. Pero lo que realmente despertó la atención fue la expresión de paz en el rostro de ella. Una amiga cercana a la actriz, que ha pedido no revelar su identidad, confesó, nunca la había visto tan tranquila. Ella misma me lo dijo, Burak y yo volvimos a hablar sin resentimientos. Esta vez estamos construyendo desde cero. Esta revelación fue suficiente para que los medios turcos retomaran el tema con intensidad, especulando sobre una reconciliación que podría cambiarlo todo. Recordemos que la relación entre Burak y Neslihan tuvo altibajos. Si bien nunca confirmaron una ruptura oficial, su distancia era evidente. Coincidían en eventos pero no compartían el mismo espacio. Incluso en entrevistas, evitaban hablar uno del otro. Pero algo cambió. Y ese cambio, al parecer, comenzó hace unas semanas cuando ambos coincidieron en el mismo set de grabación para un proyecto publicitario. Fue una sorpresa para ambos. Nadie esperaba que se reencontraran de esa forma. Pero cuando se vieron, fue como si el tiempo no hubiera pasado, comentó un miembro del equipo de producción. Al parecer, durante los descansos compartieron varias conversaciones en privado. Estaban sentados cerca, hablando bajo. Nadie quería interrumpirlos, añadió. La cercanía volvió a crecer. Y, según fuentes, fue Burak quien dio el primer paso importante. Le envió una carta escrita a mano. Nada de mensajes fríos por celular. En la carta, según su amiga, él escribió, me equivoqué al callar lo que sentía. Si aún queda algo de lo nuestro, construyámoslo desde el silencio que compartimos. Esta frase conmovida fue clave. Neslihan, tras leerla, decidió llamarlo. No podía creer que fuera él. Su voz sonaba diferente. Más madura, más honesta, habría dicho Neslihan a su confidente. Desde ese momento, comenzaron una serie de encuentros discretos. Nada público, nada evidente. Solo ellos, en lugares apartados, hablando del pasado, de sus errores, pero sobre todo, del futuro. Le dije que no me interesa repetir errores, sino construir algo nuevo. Y me respondió, entonces empecemos aquí, sin promesas, solo verdad, confesó ella. Desde aquel reencuentro, Burak y Neslihan han comenzado a escribir una nueva historia, lejos de las cámaras y de la presión mediática. Sus encuentros se han vuelto más frecuentes, aunque siempre con discreción. Pero los que están cerca de ellos aseguran que no es necesario decir nada, la manera en que se miran lo dice todo, reveló una estilista que trabajó con ambos durante una reciente sesión de fotos. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió hace solo unos días, cuando Burak fue visto en el mismo estudio donde Neslihan ensayaba para una obra teatral. Aunque oficialmente no tenía nada que hacer allí, se quedó esperándola más de una hora. Cuando ella salió, sorprendida pero sonriente, se abrazaron sin importar la mirada curiosa de algunos técnicos. Una persona presente aseguró que él le susurró,
no vengo a interrumpirte, vengo a admirarte desde lejos. Y ella simplemente respondió, no sabes cuánto necesitaba que estuvieras aquí hoy. Los rumores de una reconciliación oficial comenzaron a tomar más fuerza cuando ambos comenzaron a seguirse nuevamente en redes sociales, después de meses de haber eliminado todo rastro del otro en sus perfiles. Además, en una reciente entrevista en la que a Burak se le preguntó sobre el amor, él contestó con una sonrisa leve, el verdadero amor no se pierde, solo se calla un tiempo. Aunque no mencionó a Neslihan directamente, las especulaciones no tardaron en surgir. Por su parte, Neslihan ha sido más reservada, pero en una reciente aparición en un evento benéfico, cuando le preguntaron sobre si estaba enamorada, su respuesta fue aún más directa, estoy en paz, y para mí, eso también es amor. Esa frase, breve pero poderosa, fue interpretada como una confirmación implícita. Una fuente muy cercana al círculo de amigos de ambos reveló que ya han hablado sobre tener un futuro juntos, esta vez sin prisa, sin presión. Han decidido no poner etiquetas, ni fechas, ni títulos. Solo quieren estar presentes el uno para el otro, sin prometer eternidades, pero sin mentirse más, dijo la fuente. Además, se ha filtrado que ambos han asistido juntos a sesiones de terapia de pareja, no porque estén en crisis, sino como una forma de construir desde la sinceridad. No queremos repetir lo que nos hizo daño, habría dicho Burak al terapeuta. Esta vez quiero conocer su silencio, su risa, sus dudas. Todo lo que no supe ver antes. La relación parece estar tomando un rumbo maduro y honesto, y quienes los conocen no tienen dudas de que esta nueva etapa es más fuerte que la anterior. Lo que tienen ahora no es la pasión de los inicios, es la calma del reencuentro. Y eso vale más, dijo una amiga de la actriz. Incluso sus familias, que en el pasado habían mostrado cierta distancia, ahora parecen involucrarse más. La madre de Burak fue vista recientemente saludando cariñosamente a Neslihan en una cafetería en Ñanta. Testigos del encuentro dijeron que ambas conversaron por más de media hora y que se despidieron con un abrazo largo. Ella me dijo que ahora ve a su hijo más feliz que nunca. Y que eso se lo debe a Neslihan, compartió un testigo. Los fans no se han quedado atrás. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Videos recopilando sus momentos más románticos y comentarios como el amor verdadero siempre encuentra el camino o ellos son la prueba de que todo lo roto puede volver a unirse si hay amor. Y si bien ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial confirmando la relación, todo apunta a que no tardarán en hacerlo. Según algunas fuentes, están planeando una escapada a Italia, el país donde compartieron uno de sus primeros viajes como pareja, esta vez no para huir del mundo, sino para celebrarlo. Una última frase, dicha por Burak a un periodista que intentó sonsacarle información, resume todo este renacer. Algunas historias no terminan, solo hacen una pausa para respirar. Y cuando regresan, lo hacen con más fuerza. Esa pausa parece haber terminado. Y lo que viene, es una nueva página escrita con verdad, ternura y decisión. Lo que sí es claro es que algo renació entre ellos. Un nuevo capítulo, esta vez sin reflectores, sin presiones, sin expectativas externas. Solo Burak y Neslihan, redescubriéndose desde el alma. No olvides suscribirte al canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta vez será para siempre? Tu voz también cuenta en esta historia.